Gibraltar Records presenta en Big Boys Podcast. Vale, sí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 6º episodio de In Big Boys Podcast. Hoy escucharemos y comentaremos una canción llamada Yes and de Ariana Grande, que fue publicada el pasado 12 de enero de este año como su primer sencillo de su próximo álbum, que saldrá el 8 de marzo de este año, llamado Eternal Sunshine. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción y pues quiero oír vuestras opiniones, chicos. Víctor Hernández, ¿qué te ha parecido? A ver, a mí me parece tremenda. O sea, tiene una base espectacular y me da vibes un poquito así de festival de verano, pim pam. Y me mola mucho, sinceramente. Muy bailable y me mola mucho el rollillo ese. Muchas gracias. Y bueno, ahora Víctor López. Amabel. Para mí, esta canción un poquillo mejor que la anterior, pero se respetan las dos, ¿vale? Vale, hablando del temita, esta es un palo, es un pedazo de palo, que no lo había escuchado, no lo había escuchado en la vida, no la había escuchado en la vida esta canción, la verdad, pero la primera vez que la he escuchado me ha encantado, la verdad. Haríamos ahí una buena coreografía nosotros, en clase, estaría guapa, ¿o no? Y pues eso, que la verdad que me ha gustado. Gracias, Paula. Vale, muchas gracias, Víctor. Nerea, ¿qué te ha parecido? Nada. A mí me ha parecido muy buena. Tampoco la había escuchado nunca. Y definitivamente esta sí que la añadiría a mi playlist porque da como muchas muy buenas vibras, sobre todo si es verano o estamos en alguna discoteca o algo. Esta definitivamente yo creo que triunfará. María. Pues a mí me ha encantado, tiene un muy buen ritmo, también la base es espectacular y como bien han dicho mis compañeros, para una fiesta pues súper bien, está muy chula y tengo muchas ganas de escuchar el disco entero. Ay, muchas gracias. Marta. Un completo palo, un tronco, un asegadero tremendo, increíble, el ritmo es tremendo. Opino igual que Víctor Hernández, que Víctor López, tremendo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas, Alejandro? Bueno, la canción espectacular, Ariana Grande como siempre impactando con su música, con su vozarrón. Ya está añadidísima en mi playlist y nada, tremenda.
Bueno, en cuanto a mi opinión, pues a mí me ha parecido muy buena, aunque la primera vez que la escuché, pues me pareció que podría haber dado más de sí misma por ser Ariana. Pero para ser su primer single, la verdad es que está bastante bien y la verdad es que me imagino en una pasarela. Bueno, muchas gracias por vuestras opiniones, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Que paséis buena semana. Adiós. Y hasta aquí el 6º programa de Invic Voice Podcast. Esperamos que os haya gustado el escucharlo tanto como nosotros grabarlo o más. Muchas gracias por acompañarnos otro día a todos vosotros que nos escucháis.